Aquí hay que poner un control, aquí esto no es menor, esto puede cambiar la raza. La gente que llega a Chile va a vivir mejor que en las condiciones que vive, y lo encuentro maravilloso que tengan la oportunidad. Que todos los migrantes eran negros. Y la verdad es que los verdaderos y la mayor cantidad de migrantes hoy día en Chile son venezolanos y no son negros. Si detrás de los migrantes hay una persona igual de digna que nosotros, y lo más bonito es que tienen la misma comunidad de sueños que nosotros. El problema de la migración es un tema que llegó para quedarse. Mi nombre es Damián Ernesto Lo Chávez, soy historiador de profesión, licenciado y magíster en historia, soy iquiqueño, nacido y criado en Iquique. Mi papá es hijo de chino, de migrante chino, quien fue mi abuelo. Bueno, mi abuelo se llamaba Lo Can Miu, él nació en Cantón, la zona de lo que actualmente es la República Popular China, Guangzhou, en el año 1902. Y él migró muy joven, aproximadamente en 1927, aquí a Chile. China atravesaba una situación muy compleja en esos años. Estaban los chinos en medio de una guerra civil, en medio de una crisis política que duraba mucho tiempo, había muchos problemas económicos. Era un país muy complicado, entonces muchos chinos iniciaron la llamada diáspora y se repartieron por todo el mundo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tanto a nivel de élites como de pueblo había una mirada crítica de los inmigrantes chinos que eran acusados de ser, que traían el opio, que traían degeneración, que traían corrupción, que había que tener cuidado con la presencia de chinos, que abusaban de los precios en sus negocios, que de la típica pulpería o almacén de barrio. Con los años las colonias chinas lograron ir venciendo esos mitos y formar parte de las clases, si bien acomodadas, pero sí con una impronta popular en el Iquique de esa época. En particular, mi abuelo trabajó en su carnicería, fue pequeño empresario, se casó con mujer chilena, también descendiente de inmigrantes europeos. Nosotros vendríamos en una tercera generación, mi papá una segunda, y somos parte de la historia de Iquique, pues esta historia de migrantes. La sociedad iquiqueña está formada de esas migraciones, de esas personas que han tenido que vivir a trabajar a Iquique, que ha sido un polo atractivo de migración laboral y a raíz de su esfuerzo se han insertado ya en la historia de la ciudad y sus descendientes hasta la fecha viven aquí. De tantas décadas que pasaron desde que mi abuelo abandonó China en 1927 y nunca volvió, y finalmente pasaron muchas décadas hasta que las familias volvieron a reencontrarse. Esa realidad histórica que vivieron los chinos de principios del siglo XX no es ajena tampoco al pueblo chileno. Tanto durante la dictadura militar ocurrió que muchos chilenos migraron por persecución política, por oportunidades laborales, en momentos que Chile estaba muy complicado. Y ahora con todo lo que está ocurriendo, el estallido social, donde también estamos asistiendo a una reconfiguración del modelo político, una reconfiguración del modelo económico en curso en Chile, que es algo que va a tomar tiempo, que va a tomar también costos aledaños, que ya los está teniendo y no pocos, también abren de nuevo esa posibilidad, esa posibilidad que alguna vez la gente echa a andar y se convierte en ciudadanos del mundo. Entonces yo creo que ahí está el deber siempre, el deber moral de ser solidarios y solidarias con todos aquellos que por diversas razones económicas, sociales, laborales, se ven en la necesidad de emigrar a otros países.
Porque esa realidad que vivió el pueblo chino a principios del siglo XX no ha estado exenta tampoco, no ha sido completamente ajena a la historia de Chile. Mi nombre es Antonio Lonza Yaustra, soy cuarta generación de unos croatas que llegaron a Chile en 1876, que es mi bisabuelo Santiago Lonza Niric. Y ahora trabajo en una empresa familiar que él formó. Y este año estamos cumpliendo 125 años. En realidad mi bisabuelo llegó acá por las bondades que habían de las salitreras y tomó la decisión de venirse. En realidad las cosas allá eran malas, no eran buenas. Y en algún minuto tomó la decisión de poner una mercería y mandó a buscar a sus hermanos a Croacia y entre los cuatro pusieron una empresa que se llamaba Lonza Hermanos, que comenzó a funcionar en 1894. Y en 1928 nació mi padre, Tonco, que gracias a Dios está vivo hasta el día de hoy. Hoy día ya tiene 91 años. Él pasó su infancia en Guara y luego se vino a Iquique, a vivir a Iquique con el negocio, con mi abuelo, con la ferretería, y eso fue en 1944. Y yo empecé a trabajar con mis padres el año 83. Después de una vuelta de vacaciones de invierno que llegué al negocio y me di cuenta que mi papá estaba muy complicado con la ferretería. Ya había fallecido el nono el año 78 y había que ponerse a trabajar, ¿no?, para poder mantener en pie este legado. Siempre hemos sido muy chilenos, pero siempre tenemos nos salen nuestros ancestros croatas. Tenemos las raíces que son súper fuertes, tenemos muchas familias allá y nunca perdimos el contacto con ellos. Siempre hemos estado en unión con los descendientes de los hermanos de la nona y del hermano del nono Pablo. Así que siempre ha habido un nexo importante. Y así estamos llegando hasta el día de hoy, en tiempos súper difíciles. ¿Qué cuadros más contradictorios a la tranquilidad que hemos tenido en los últimos años? Desde que yo empecé a trabajar hace 35 años que no me había tocado una situación como esta. Complicada en algún minuto. Yo creo que mucha gente, nosotros también pensamos, dije yo me regreso a Croacia, tal como algún día se vino mi bisabuelo a Chile, buscando mejores posibilidades.
porque allá estaba las guerras, estaba la Primera Guerra Mundial y peleaban mucho y habían peste y de todo. Y bueno, ellos se vinieron a un país que estaba tranquilo y que fue formándose y estaba con una estabilidad que era normal. Y hoy en día estamos en algo que esperemos se pueda reintegrar la estabilidad, que vuelva la paz a este país. Las culturas se enriquecen cuando llegan diferentes naciones a un país, lo digo por mi propia experiencia. Soy Julia Gandarillas Huiza, chilena, iquiqueña, tengo 63 años. Salí de Chile un 15 de junio de 1976 con destino a Dinamarca, junto a mi esposo y a mi hija de mayor. Bueno, en ese momento era la única que teníamos de 2 años. No sabíamos mucho del país donde nos dirigíamos porque era un país nórdico, del cual solamente conocíamos poco de lo que uno aprende en el colegio, sobre los vikingos y eso, pero no sabíamos del idioma, que era difícil, ni del clima, ni de las costumbres, que eran muy diferentes a las latinas, a las chilenas. Había una tendencia a ser amable con los extranjeros, pero también eso con los años empezó a cambiar, y a medida que habían crisis de mayor cesantía, algunos daneses eran muy discriminatorios sobre todo con los hombres, más que con las mujeres. A mi marido especialmente le pasaron un par de situaciones donde fue discriminado por ser cabeza negra, por ser de piel oscura, porque había gente racista. Ya en aquellos tiempos se empezaba a vislumbrar gente que discriminaba a los extranjeros. Pero otras personas eran muy solidarias con los chilenos. Eso es yo creo lo más lindo que me traje de Dinamarca. Yo estudié trabajo social en Dinamarca, un poco pensando en que si volviera a democracia también iban a haber necesidad de hacer trabajo social, de ayudar a las personas, habrían programas. Pero tampoco tenía la certeza de que en qué minuto yo iba a poder volver a Chile o sea, nosotros como familia. Y ahí nos planificamos con la esperanza de que veníamos a aportar a Chile todo aquello que habíamos aprendido desde la sociedad danesa. Y con esa esperanza nos vinimos a Chile siendo extranjeros, teniendo que hacer todo el trámite que significaba tener residencia, e ir a una oficina de migraciones. Era un poco contradictorio porque volvíamos a tener una calidad, digamos, que no era la que merecíamos, por decirlo. Es como que tuvo un punto de retorno, digamos.
esta alegría de haber vuelto a Chile. La migración es un derecho y que todas las personas tienen derecho a buscar su felicidad y por tanto pueden trasladarse a donde creen que pueden encontrarla y realizarse como personas. Y creo que al haber vuelto a la patria, de todas maneras valió la pena.